como dentro de mi cabeza estaba, con la próxima persona con la que vaya a estar, tiene que ser con la que me vaya a casar, porque sí, Ángel como que me parecía lindo, o sea, muy buena persona, simpático y todo. Y yo pensaba que Ángel inclusive quería con otra persona de allá. Mira Ángel, el chico que te parece simpático. Y me mandaba videos de Ángel encima de la mesa, tocando metal con la escoba y haciendo todo un espectáculo. Y yo como que, ¿qué? Este es Ángel, o sea, conmigo es un santito, o sea, con las justas habla. Todos los que nos conocían querían a la otra persona. O sea, dentro de mi iglesia, mi familia también, amaban a Ángel. O sea, como Ángel, ¿no? Y creo que de lo mismo, dentro de su familia y dentro de su iglesia, me amaban a mí, como Noelia. Pero en ambos lados había, pero Noelia, ¿cuándo se convierte? O desde mi lado, ¿y cuándo regresa ese hermano separado? No voy a mentir, o sea, por mi lado yo oraba mucho por Ángel. Inclusive creo que sí he orado mucho para que se convierta al catolicismo, porque es lo que me decían, ¿no? No, y a mí igual. Una vez, me acuerdo que una vez fui a su casa de Noelia y vi un libro que decía cómo hablar con un sectario. Y yo lo comencé a ver y hablaban pues de los angélicos y esas cosas. Y la verdad es que yo, me metía de risa. Nunca me tomaba nada personal. Los dos. O sea, más tú. Sí, o sea, más yo en ese sentido sí era como que un poco más conchudo. Digamos que mi asesor espiritual me dice, ¿sabes qué, Ángel? Esto no está bien, no, o sea, esto no va más, esto no es de Dios. Y a mí, yo ya estaba cansado de eso. Yo ya estaba cansado de intentar siempre agradar a Dios. ¿Por qué todo tiene que ser malo para Dios? ¿Por qué satanizar todo? Hola chicos, Hola, ¿qué chicos, tal? ¿cómo ¿Cómo están? están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, después de haber venido del culto, grabando hoy, Navidad, ¿no? Y Estamos en otro escenario. sí, de la nada estamos en otro escenario. Esto ha sido así, pero hoy estamos aquí. Una locura. Más o menos, chicos, para ponerlos en contexto, bueno, ya hemos subido el primer capítulo. Este es el segundo capítulo del podcast de Bienaventurados. La verdad es que estamos grabando antes de ver, de ver algunos resultados acerca del primer video. Reacciones. Pero las primeras reacciones, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, y en verdad es que más o menos para ponernos en contexto, estamos en otro escenario porque nosotros somos de Perú. Y nosotros antes de venirnos a donde estamos hoy, que es Australia, actualmente estamos viviendo en Australia, hemos grabado algunos videos allá en Perú, que iremos subiéndolos progresivamente, ¿no? Entonces, por eso es que van a haber algunos videos que hemos grabado allá y que están en diferente lugar con otras personas. Entonces, entonces ahora estamos acá en Perú, en Australia. Extrañamos mucho Perú, sobre todo hoy, que hoy día es 25 de diciembre del 2025 y es Navidad y la verdad es que hemos pasado muy bien, muy bonito, ¿no, mi amor? Sí, o sea, de hecho también me gustaría comentar, ¿no? No siempre las Navidades son como que algarabía, familia, regalos, no sé, fiesta, o sea, y no está mal que lo sea, súper bien. Pero justo esta última Navidad que nos pasó, que nos ha tocado pasar, o esta Nochebuena, ¿no? Porque hoy estamos como que 25 de diciembre, ha sido nosotros dos, una cena súper básica, súper tranquila, regalos entre nosotros y lo más importante sí para nosotros es estar entendiendo que lo más importante es Jesús, ¿no? Y esa oración a las 12 y eso de poner al niño en el nacimiento, que nuestro nacimiento es mini, ¿no? Y entender esa imagen de Jesús bebé, ¿no? En Belén fue como que el centro y a mí personalmente me encantó, se sintió rico, se sintió
pleno, y creo que también hay otras navidades distintas y bacanes, porque a mí me encanta también pasar esas navidades con juegos familiares y con todo eso, celebrando lo que es, pero esta fue distinta y me gustó. Sí, sí, fue muy bonita. Y justo ayer, bueno, que comíamos solitos en esta humilde casita que tenemos, que el Señor nos ha previsto en este tiempo, estábamos compartiendo la cena y recordamos varias cositas, ¿no? O sea, recordábamos varias cositas de nosotros, de cómo iniciamos nuestra relación, de cómo eran nuestras navidades antes de conocernos, Sí. de cómo pasábamos las navidades. Algunas de repente eran un poco tristes, algunas eran muy felices. Ajá. ¿No? Tenemos testimonios totalmente distintos, Total. venimos de familias totalmente distintas y lo más curioso es entender cómo éramos, ¿no? O sea, cómo éramos antes de incluso conocernos. Antes de empezar a hablar, vamos a decir de lo que toca el día de hoy. Y el día de hoy el tema es nuestra historia. ¿Cómo nos conocimos? Cómo llegamos a consolidarnos como pareja. La verdad es que, como dije en el capítulo anterior, no fue fácil. Tuvimos que lidiar Mucho. con muchas cosas y principalmente con nosotros mismos, ¿no? Pero sin ir, como que de repente sin spoilear todavía Ya, nada, empecemos. vamos desde el comienzo, ¿no? Sí. Empecemos desde el inicio. Sí, empecemos. ¿Cómo eras tú antes de conocerme, mi amor? A ver, cuéntame. Ok, wow, ¿cómo era yo antes de conocerme? Voy a ser bastante sincera, bastante vulnerable, porque creo que eso es importante hoy en día. La gente no me Tú eres gusta. tonera, ¿no? Tú eres tonera. Espérate. De la nada. O sea, a ver, exactamente antes de conocerte, o sea, un tiempito antes, sí, más que si era tonera o no era tonera, estaba en un proceso de sanación personal. Y eso sí es muy importante, ¿no? Antes de, o sea, yo terminé una relación súper larga. No voy a hablar de la relación, pero súper larga. Y me di un tiempo para poder sanar, ¿no? Me di durante aproximadamente 3 años, me acuerdo, para poder sanar o para conocerme, para valorar la soltería. De verdad, yo valoraba mucho la soltería en ese momento. Era lo más valioso que tenía, me encantaba, le daba el tiempo a Dios, me daba tiempo a mí, le daba tiempo a mis amigos. Y ahí es un poquito lo que decía Ángel. Era muy amiguera en el sentido de que salía todo el tiempo, no necesariamente solamente a tono, sino que salía en general. Nada malo, ¿no? Porque estaba con Dios. Esa fue la primera vez que decidí terminar algo y me aferré de la mano con Dios, ¿no? Y me encantó. Y dentro era muy metida a la parroquia. Tenía grupos de amigos por ahí, de repente los que se acuerdan. Que estábamos todo el tiempo juntos, por ahí me acuerdo del grupo de Amigos en Cristo, ¿no? Y salíamos mucho a distintos lados, campamentos y cosas así. Y después, yo me acuerdo que en esa época, estoy segurísima que yo decía, o sea, me tengo que casar con un católico. Ni siquiera creo que hasta con un católico. Es que ni siquiera lo decías, simplemente... Estaba ya intuido. Ya estaba implícito. De estar, exacto, entraba en el paquete de estar en la parroquia. Exacto, ¿no? o sea... Y de repente hasta con alguien de la parroquia en la que yo iba, a la parroquia San Juan Macías, y... Nada, o sea, era muy abierta, muy alegre, muy amiguera. Estaba en una etapa de poder, yo y mi soltería, corazón, vamos a donde sea. Una soltería, aunque no lo creas, en ese momento muy marcada. Antes de conocer a Dios, porque fue antes de eso, era otra cosa, totalmente distinta. Yo siempre digo, Dios cambió mi vida y hizo que pueda ser la que sea hoy. Bandida. No bandida, pero por ahí sí me gustaba más. Bueno, era chonguera, pues, ¿no? Esa era... Sí, eso ya. Eso después contaremos para nuestra conversión. Sí. Pero hasta que entraste a... Sí, ¿podemos decir el lugar?
entramos a trabajar juntos a un restaurante. No, pero a ver, Sí. a ver si nos auspician. Uno nunca sabe, ¿no? Nosotros trabajamos en Chili's. Sí, claro. En Chili's, que es el Pero espérate, restaurante, antes ¿no? de llegar a Chili's, cuenta tú. ¿Cómo eras antes de conocerme? Yo como era, bueno, a ver, yo siempre he sido una persona tranquila en el sentido de que no era muy fan de los tonos, de las fiestas, de las discotecas. O sea, realmente en toda mi vida puedo contar con los dedos a cuántas discotecas he ido. Reus es otra cosa, pero entre Reus y discotecas prefería más las Reus. Y por sobre las Reus estaba salir al cine, a comer, o con mis amigos a conversar, ¿no? O sea, era muy así. Y era introvertido en el sentido de que sí me gustaba parar más en mi casa, porque tenía todo lo que... O sea, tenía todo lo necesario para divertirme. O sea, podía... Lo que te gusta. Tenía el Play, tenía la computadora, bueno, quería ver películas. Era una persona que disfrutaba y disfruto al día de hoy, pero disfrutaba pasar mi tiempo a solas, ¿no? Yo me iba a comer solo, si se me antojaba comer una pizza, una hamburguesa o algo, me iba solo y me gustaba mucho tener mi tiempo a solas, ¿no? Me compraba yo mis cosas y todo ello, entonces, en ese sentido era muy así. ¿Pero estabas soltero? Cuando te conocí, obviamente. Ay, nunca se sabe. No, obviamente, pero evidentemente he tenido relaciones antes, ¿no? De conocerte. Espérate, perdón. He salido... Después de cerca de 9 años de relación, casados de 5 años, ¿estabas soltero cuando me conociste? O sea, todo mal, no me digamos. Pero evidentemente también salía con personas, ¿no? Pero precisamente y específicamente en tu momento, estaba pasando por un momento difícil de mi relación con el Señor. Como que había llegado un momento en el que decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser fuerte, ¿no? Ya me cansé de siempre tratar de hacer lo correcto y, ¿sabes qué? Ignoro. Y yo en mi ignorancia, en mi tontera, ¿no? Humana, pensaba que no recibía nada a cambio de parte de Dios por mantenerme En sus caminos. en raya, ¿no? Entonces, en ese momento me puse modo Predator, pues, ¿no? Me puse modo Carnage. O sea, me puse... No, a ver, no tanto así, pero sí me ponía como que a predisposición de salir con chicas, ¿no? Ujú. Y eventualmente salía con chicas, y todo ello. Incluso cuando te conocí, yo estaba en ese momento y yo decía, ya, o sea, salimos y ya, y chévere, ¿no? Con esa flaca, pues, ¿no? Entonces, pero claro, ahí ya viene otra cosa, ¿no? O sea, yo seguía perseverando en la iglesia, yo seguía yendo, pero no me sentía en ese momento tan predispuesto a seguir seguir haciendo, Las cosas digamos, de lo Dios. correcto o las cosas de Dios. Y seguía sirviendo y todo ello, ¿no? Entonces, No, yo sí, o sea, yo en el momento en que te conocí estaba en mi mejor momento de la relación con Dios. O sea, no, yo sí, o sea, aparte de todo lo que conté, yo también crecía como coordinadora de un grupo parroquial. Llevaba el mensaje de Dios a jóvenes, me encantaba el grupo de amigos tan hermoso que teníamos, llevaba cursos, o sea, era una vida muy, muy, muy cercana a Dios. O sea, creo que fue mis 3 años más o sea, a ver, Ya cercanía llegué también yo hoy en día. y- No he dicho eso, no he dicho eso jamás. es que dijiste cuando yo estaba... No, sino que recuerdo mucho, por eso menciono mucho la soltería como algo muy importante, porque en mi caso aprendí a ver la soltería, a valorar la soltería y a entender que es importante para poder conocer al amor de tu vida. Inclusive, yo sí recuerdo algo, y me acabo de acordar, que yo le dije a Dios, después de que termine esta relación, yo no quiero estar con nadie más, ¿no? O sea, como que mi próximo enamorado, te ruego, Señor, que sea con el que me vaya a casar, ¿no? Con el cual ya me proyecte y yo me voy a demorar en poder elegirlo porque había puesto una lista de cosas escritas y que tiene que ser así, Señor, para trabajar por ti.
Y yo me acuerdo mucho de eso sí me acuerdo mucho, que yo le dije a ya Dios... me imagino a Dios como que riéndose de mis planes. De tus planes, ¿no? Riéndose No, de que, pero sí lo cumplió. O sea, sí lo cumplió, pero... No, para mí sí lo cumplió. Claro, obviamente lo cumplió, ¿no? Pero Sí, porque yo... no era lo que esperabas porque yo en ese momento, evidentemente. Claro, pero yo en la lista no puse... algo muy importante que yo no puse... que sea católico. Que sea católico. ¿Tú solamente pusiste? Que Dios sea el centro de su vida. Claro, que ame a Dios. Que ame a Dios con toda su vida. Exacto. Claro. Y bueno, yo en ese momento, yo estaba trabajando en Chili's, ¿no? Yo era bartender. Bueno, cuando nos conocimos yo era bartender en ese momento. Pero estuve trabajando y estudiando ahí por cerca de más o menos 6 años, ¿no? O sea, porque el ambiente era chévere, era bacán, me daba tiempo para poder estudiar, trabajaba. Entonces, la verdad es que el ambiente ahí me gustó mucho, ¿no? Sobre todo al principio, ya después, bueno. Pero de hecho, yo, y ya, bueno, aquí viene mi parte de cómo yo te vi. Ella dice que ya había empezado a trabajar desde hacía creo que una semana antes y yo no la había visto, o sea, para nada en ningún turno. Hasta que un domingo, me acuerdo que bueno, íbamos a empezar el turno normal. Sí, había gente nueva, pero bueno, no, a ella nunca la había visto o no me había percatado en ese momento, o qué sé yo, no lo sé, pero no, yo no me acuerdo. Pero me acuerdo que nosotros solíamos reunirnos y solíamos ver las proyecciones para ese día, ¿no? Como que una reunión, como que nos animábamos. Y yo me acuerdo que estaba ahí en esa parte de la reunión y me acuerdo que ella entró. Ella era en ese momento, ese día iba a ser la hostess, que era la anfitriona, la que te llevaba a la mesa y te daba las cartas, ¿no? Y yo no la había visto. Y yo la vi a ella doblar esa esquina de la cocina. Y gente, o sea, yo nunca había sentido, digamos, esto de ver a alguien a primera vista y que te guste. O sea, nunca lo había visto y les prometo de que para mí fue... Oye, ¿y de dónde ha salido esta chica? O sea, ¿de dónde ha salido esta flaca? Y ni bien la vi, a mí me gustó, me pareció súper bonita. Y... y nada, y bueno, y eso, ¿no? Entonces, ya posteriormente, bueno, pasó el turno normal y bueno, yo creo que un momento le hice el habla, le digo, ay, ¿y qué tal, no? Claro. ¿Qué te parece la chamba acá? Claro, y bueno, ya. O sea, claro, ¿cómo nos conocimos? Sí, yo, por cosas de la vida, mira la situación. Yo pierdo una beca en la universidad, ya, por algo de la ley universitaria y cosas de Perú. Y por unos puntitos que no me habían avisado, pero la perdí. Entonces decido dejar de estudiar, porque si yo hubiera estado estudiando, yo no hubiera estado trabajando. No hubiera ingresado a trabajar, y menos si trabajaba y estudiaba a la par, no hubiera tenido tiempo porque era medicina veterinaria, entonces la medicina es muy fuerte. Pero por cosas de la vida, por cosas de Dios, no de la vida, decido empezar a trabajar. Y digo, tenía una amiga que trabajaba en Chili's, una amiga muy muy cercana, que ella me dice, oye, como que el ambiente es bacán, ven aquí, venga conmigo. Y ella trabajaba en otro Chili's de donde yo ingresé. Entonces, yo ingresé a ese Chili's porque ahí fueron las entrevistas. Y en ese Chili's me dicen, me preguntan, ¿dónde quieres ir? Y yo, a la tienda de mi amiga, Y me dicen, ya está bien, vas a estar un tiempo allá, pero quédate primero con nosotros para que puedas aprender y vamos viendo y que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo dije, ya. Desde el día 1 yo estaba esperando cuando me voy a la tienda de mi amiga. Y en ese momento, yo no recuerdo esa reunión que dice Ángel. La verdad que no la recuerdo, ¿no? Pero sí recuerdo mucho a otra amiga, mi vida está llena de amigas, a otra amiga que me decía, no sé por qué, me decía, ¿quién te parece el chico más simpático de acá? Y yo como que, en verdad, como dentro de mi cabeza estaba, con la próxima persona con la que vaya a estar, tiene que ser con la que me vaya a casar, no la voy a conocer, en Chili's y en mi trabajo, y es un trabajo que yo pensaba como que tomarlo por 3 meses,
o eso es, porque yo pensaba estar un tiempito, juntar y seguir estudiando. Pero ya, y me molestaban tanto, así como que, ¿quién? Y yo como que dije, o sea, sí vi, porque sí, Ángel como que me parecía lindo, o sea, muy buena persona, simpático y todo. Físicamente me atraía también, pero no pensaba como que algo más, pues no sé, de repente las mujeres somos así, es como que yo lo miraba, eso, pero dentro de mí, no va a pasar nada porque tengo que fijarme en mi enamorado, porque con el que me voy a casar, y no va a estar acá. Entonces, tanto que me molestaban, yo decía Ángel, ¿no? Y era así, entonces estábamos como que en el trabajo, y yo recuerdo mucho, y yo pensaba que Ángel inclusive quería con otra persona de allá, pero sí recuerdo mucho que un día llegó a mi casa, después de que unos amigos me recogían del trabajo, y veo una conversación por Facebook, ¿no? Y me dice, no me acuerdo qué me dijiste. Ah, que te dije, ay, Noelia, ¿cómo es que ¿Estás despierto a estas horas? La vi conectada, te dije, ay, ¿qué hace despierta a estas horas, no? Me escribe por Facebook. Claro, para esto fue un poquito, a ver, que para sin entrar en detalles para no alargarlo, pero fue un poquito un recorrido para poder agregar al Facebook, porque obviamente agregarte directamente podía insinuar otras cosas, o algo, entonces tuve que agregar primero a otras personas y luego al final como que a ti y recién, bueno, a ti fue la única que te hablé, pues, ¿no? Obviamente. Ya. Entonces, nada, me escribe. Y desde ahí como que empezamos a hablar un poquito por Facebook, ¿no? Entonces ahí sí me causó intriga porque yo decía y estaba segura que él quería con una amiga que era muy cercana para mí en Chile. Y yo decía, no, quiere contigo, porque a ella le agregó primero al Facebook, a ella le escribió primero. ¿A ella nunca le escribí? Ah, bueno, no sé, ya, bueno, yo pensé. O bueno, no me acuerdo, pero no, bueno, mi intención nunca fue... Y como que siempre venía a los dos, como que estábamos nosotros dos en una mesa comiendo y venía... Pero venía por ti. Ya, pero le hablaba a ella. Entonces yo... Porque obviamente con ella no quería nada y obviamente yo me palteaba un poco a hablarte a ti. A ver, lo que pasa es que yo en los cierres ponía yo mis músicas, por ejemplo. Ahí también empezó todo. Yo en los cierres ponía mi música y yo, bueno, escucho metal y todo eso y la gente ya me conocía. Entonces yo me ponía a cantar y me ponía como que a hacer chacota, pero cuando ella estaba ahí me palteaba. Entonces, evidentemente me palteaba dar a entender en un primer momento que vengo a acercarme por ella. Entonces, obviamente venía y como que le hablaba a la amiga, ¿no? Es como que, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú, Noelia? Yo seguía mi nota, o sea, yo no le hacía caso. Claro, y luego, ¿tú, Noelia? ¿Y cómo te va? Y como, entonces... Ya, bueno, para no alargar el periodo de chilis. Y sí sucede de que mi amiga me empieza a decir, Ángel, mira Ángel, el chico que te parece simpático. Y me mandaba videos de Ángel encima de la mesa, tocando metal con la escoba y haciendo todo un espectáculo. Y yo como que, ¿qué? ¿Este es Ángel? O sea, conmigo es un santito, o sea, con las justas habla. Y ahí empecé, mi amiga me dice, eso es raro, porque acá siempre lo hace, como que Ángel es súper chonguero, Ángel siempre es él, y es como que súper chévere. Y yo como que, ahí me empezó a causar intriga. Dije, ok, ¿por qué se comporta distinto conmigo? No le caigo. Simplemente porque una vez también pensé que me miró mal y era que él me estaba mirando atractivamente y para mí me detesta. O no le caigo o hay algo raro. Hasta que, para mí, seguíamos hablando por Facebook, esta amiga se accidenta. Entonces, yo le empiezo a hablar porque como por mi amiga, como él se estaba atraído por mi amiga, le empiezo a hablar. Yo no estaba atraído por tu amiga. Yo pensaba eso. Ah, ya. Okay. Y entonces yo le digo, oye, mi amiga se ha accidentado, como que, oye, ven a visitarla, pues, ¿no? Algo así yo le estaba diciendo, pero él no me decía nada de la amiga. Y de la nada me dice, ya habíamos hablado bastante antes y como que sí me había intentado invitar al cine, me había intentado mandar, no sé, como distintos tipos de invitaciones, ¿ya? Pero yo siempre le había dicho que no, porque en verdad pasaba que no. Pero de la nada me dice en una llamada, y ahí eso sí me acuerdo, que me dice específicamente, oye, como que cambió su jugada y yo no me di cuenta. Ya, hemos quedado para ir a comer maquis. ¿Cuándo? Al final no me dijiste. Y yo como que... No fue así. Porque, o sea, estabas conversando y de la nada te dije, claro, pues, y cuando vayamos a comer maquis, o sea,
ya estaba Claro, como que ya estaba implícito que sí iba en a que ser. vamos a salir. Y yo a veces me olvido las cosas y dije, escúchame, hemos quedado en salir a comer maquis. Y me dijo, sí, porque es tu comida favorita. Y yo cuando me dijo eso, dije, o sea, sí he quedado porque sí es mi comida favorita. Entonces dije, rayos, es verdad, de repente sí ya la acepté y no me acuerdo. Y le dije, ya, está bien. Y como me encantan los maquis, le dije, mañana vamos. Y él, no sé qué habrá pensado en ese momento. No, y ahí salimos y fuimos a comer maquis, pues, ¿no? Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo porque luego la acompañé, ella tenía que hacer algo en la parroquia y le dije, te acompaño, ¿no? ¿Por qué para mí empezó todo ahí? O cómo me enamoré ahí de él. Fue obviamente me pareció simpático, me atraí y todo, pero ese almuerzo en esta mesa pasó de ser una salida de amigos, porque en verdad era como que, oye, ya, vamos, ¿no? A ser una cita para mí, porque no está explícito como una cita, era una salida de amigos, pero yo sentí una conexión increíble con él. Hablábamos, me sentía yo totalmente, creo que se sentía él totalmente. Y inmediatamente hubo esto que dije, ¿qué y me acuerdo cómo estabas vestida ese día, ¿no? Sí, él sí se acuerda, yo no me acuerdo. Pero ya bueno. Pero esto y todo empezó ahí. Hubo esta conexión a tal nivel que creo que hasta bendicimos los alimentos, no me acuerdo bien cómo fue, pero creo que hasta metimos tema de Dios, familia. Fue seguro, tan profunda, no me acuerdo, tan intensa que dije, oye, este chico es muchísimo más interesante de lo que pensaba. Bueno, pero al final, claro, no, salimos y bueno, para no hacer la historia tan larga, comenzamos a salir, comenzamos a obviamente a frecuentarnos, ¿no? A conversar. Sí, teníamos temas de Dios, pero honestamente no pretendía tocar tampoco tanto esos temas para no llegar de repente a una posible discusión. Algo que ya estaba, digamos, o sea, la idea de que de repente tener una relación con una chica que yo sé que es católica era como que algo que no... para mí era como que no importa ahorita eso, o sea, o mejor dicho, no importa ahorita, o sea, no importa, o sea, yo me gustaba y me parecía simpática y quería salir con ella y ya. Evidentemente cuando llegamos a un punto en el que realmente ya no había vuelta atrás, en el sentido de que, oye, me gusta, me enamora, estoy ilusionado y todo ello, ¿y ahora esto? Claro. O sea, ¿y ahora esto? ¿Cómo? O sea, ¿y ahora qué hago con esto? Es que nuestro tema de que él era, o sea, cuando nos enteramos que éramos él era cristiano evangélico y yo era cristiana católica, fue desde esa cita en Maquis. O sea, ¿por qué lo digo? Porque en esa cita en Maquis, él saliendo de la cita me dice, dónde te dejo? ¿No? Como que en tu casa. Y yo le dije, pucha, mis papás están en la parroquia y tengo que ir con ellos a poder acompañarlos. Tus papás, eres católica. Y como que ya habíamos hablado un poco de esto y él me dejó desde el día 1, ¿no? Entonces, en este recorrido, él me dice, sí, yo soy evangélico, frecuento mi iglesia, y a mí me dio bastante intriga en ese momento. Y dije, a ver, cuéntame, ¿no? Pero pasó que enamorarse, esta ilusión, esto que nos llevábamos tan bien, esto que conectábamos tanto, y todo era muy grande, ¿no? Que no nos estábamos dando cuenta en qué nos estábamos metiendo, ¿no? Y ahí viene el punto 1, ¿no? Como que a veces, y esto va para todos, ¿no? Nos enamoramos tanto y no nos damos cuenta en qué estamos. Y nosotros, y ahí sí me pasó más a mí, porque creo que a ambos, nos demoramos aproximadamente 6 meses para poder decidir tener una relación, ¿no? Porque yo no tenía la seguridad que tenía que estar con una persona de una u otra religión, otra que no era de la parroquia San Juan Macías, porque como que eso tenía bien encasillado. Y definitivamente nos costó mucho, pero era, como dice Ángel, ¿no? Ya te vas dando cuenta que esa persona te complementa, te enamoras, la pasas bien, orábamos juntos durante todo este tiempo, éramos amigos
Y yo como no quería enamorarme, como yo había prometido algo con Dios, no nos dimos ni un solo beso durante esos 6 meses. Creo que ni nos tocábamos la mano. O sea, verdaderamente éramos amigos, pero teníamos sentimientos por el otro. Claro, o sea, llegó un punto en el que obviamente yo quería su exclusividad, obviamente. Sí. Y yo quería ofrecerle mi exclusividad a ella, ¿no? Porque yo, claro, salíamos y todo, pero... Y es algo que hoy en día no... Claro, o sea, ya... No sé si es generacional, pero... yo sí fui totalmente directo con ella y le dije, mira, a ver... A mí me gustaría ser exclusivo para ti. Sí. Si bien es cierto, estamos saliendo, estamos en este proceso, ¿no? De repente de amigos. Pero sí, yo quiero tu exclusividad y yo quiero entregarte mi exclusividad porque estamos saliendo, pero no quiere decir de que yo también esté saliendo con otras personas. Entonces, yo quiero eso, ¿no? Entonces, porque honestamente me proyecto para algo más, ¿no? Algo que igual me causa bastante, o que fue muy importante para mí, para elegirlo a él como hombre, es que cuando él tenía que tocar temas importantes, no solamente es que me los mandaba por WhatsApp como que, oye, quiero ser exclusivo contigo, o me llamaba, o lo hacíamos en un turno en el trabajo, no, sino que él hacía una cita y nos sentábamos en una mesa, estábamos mirándonos cara a cara y él me decía, quiero esto, pudiéndolo haber hecho en cualquier otro momento. Entonces esto para mí generaba de que esto es algo importante para él, ¿no? Y eso para él es como que no, y para él es como que es que así se tiene que hacer. Pero no todos los hombres lo hacen así. Entonces a mí eso me generaba, quiero este hombre en mi vida. O sea, como hombre es un excelente hombre, ¿no? Claro, y bueno, eventualmente después del tiempo, 6 meses más o menos. Sí, a los 6 meses. Ya decidimos ser enamorados. Ya, pero me voy a contar ahí. Él literal me dice una semana antes, ya puedo pensar en decirte para ser enamorados, porque creo que ya está pasando bastante tiempo y nos estamos llevando súper bien y nos estamos conociendo. Y yo dije, ya son 6 meses, sí, ¿no? Ya me puedes pensar para ser enamorados y empezamos una relación. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces... a los 6 meses él me pide para ser enamorada, súper lindo, me hace un video, lo vamos a dejar aquí para que lo vean mientras estamos hablando. ¿Lo vamos a dejar? Sí. Pero no sé dónde está. Yo lo tengo, obvio. Yo lo voy a guardar con oro para que mis hijos lo vean. Ya, bueno. Y me hace un video porque él es diseñador gráfico, como que una animación para estar. Me entero que era el final de un curso, en la playa, como a mí me gustaba, y nada, ahí empezamos, ahí nos dimos el primer beso y todo. Y todo bien durante el primer tiempo, hasta que... O sea, a ver, evidentemente en ese primer tiempo ya influyen los temas familiares, ¿no? Uf, no solo familiares, o sea, de iglesias ya viene a tallar el tema de las influencias familiares, los allegados a la iglesia, los directores espirituales, claro, ¿no? profesores, directores. De hecho, yo en ese tiempo tenía una digamos, asesora espiritual. Era mujer, alguien que aprecio y que hasta el día de hoy quiero mucho. Lamentablemente, bueno, ella Ya partió, a los caminos, ¿no? del Señor. En la presencia del Señor. Y bueno, me ayudó a mí y a mi familia en general. No me pude despedir de ella. Y bueno, y en verdad eso sí me da mucha lástima. Pero ya no solamente el tema de ella y de repente también mi familia ya comenzaron a cuestionar, pues, ¿no? ¿Cómo vas a manejar esto, no? Ora por ella, ¿no? Ora por ella, me decían, o sea, ora por ella, para que se convierta, ¿no? O sea, creo que eso fue en ambos, ¿no? O sea, era todos los que nos conocían querían a la otra persona. O sea, dentro de mi iglesia, mi familia también, amaban a Ángel, o sea, como Ángel, ¿no? Y creo que de lo mismo, dentro de su familia y dentro de su iglesia, me amaban a mí,
como Noelia, ¿no? Y como que decían, es una excelente chica, hermosa y todo. Y igual en mi iglesia es como que es un excelente chico, es lo máximo, qué lindo Noelia y todo. Pero en ambos lados había, uy, ya, pero Noelia, ¿cuándo se convierte? O desde mi lado, ¿y cuándo regreses, hermano separado? ¿No? Entonces... Sectario. Una vez, me acuerdo que una vez fui a su casa de Noelia y vi un libro que decía, ¿cómo era? No sé. ¿Cómo manejar o cómo hablar con un sectario? Sectario, no sé. Algo así era un libro. Mi papá. Creo que sí. Y yo lo comencé a ver y hablaban pues de los evangélicos y esas cosas. Y la verdad es que yo me mataba de risa. Me decía, qué loco. Pero, o sea, yo nunca me tomaba nada personal. Los dos. O sea... más tú. Sí, o sea, más yo en ese sentido sí era como que un poco más conchudo. Como que... o sea, más relajado. No, que piensen lo que quieran. Pues, ¿no? O sea, pero, bueno, cuando ya comenzamos a realmente a tratar estos temas, conversábamos en ciertas ocasiones ciertas cositas, pero al final siempre terminaban las conversaciones como, ya el Señor verá, ya el Señor verá. Claro, eso fue durante mucho tiempo, o sea... dejémoslo al Señor. 6 meses aproximadamente, 6 meses siendo enamorados, pasaba estos temas de conversación, no voy a mentir, o sea, por mi lado yo oraba mucho por Ángel, inclusive creo que sí he orado mucho para que se convierta al catolicismo, porque es lo que me decían, ¿no? No, y a mí igual. Claro, entonces durante mucho tiempo era como que todo es perfecto, menos esto, y porque en verdad todo súper bien, hasta que a los 6 meses, creo que tu asesora espiritual... O sea, digamos que mi asesor espiritual me dice, ¿sabes qué, Ángel? Esto no está bien, no, o sea, esto no va más. Esto no es de Dios. Me decían, esto no es de Dios. Y a mí, yo ya estaba cansado de eso. Es que era agobiante para los dos. O sea, mejor dicho, o sea, yo ya estaba, inclusive antes de ella, yo ya estaba cansado de saber o de entender por qué todo tiene que ser malo para Dios. ¿Por qué satanizar todo? ¿Por qué yo sentía en algún momento que ya me asfixiaba esto, ¿no? Y la verdad es que cuando me dijo, ¿sabes qué, Ángel? Esto no es de Dios. Y evidentemente a mí, yo en la intención evidentemente de caer en gracia, o sea, mejor dicho, de no caer. De agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, por la religión. O sea, realmente parece un tema en el que realmente las personas... Hay que rasgarnos tanto la vestidura. O sea, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué? Y yo estaba cansado de intentar siempre agradar a Dios. Y ojo, claro. Y que al final todo lo que yo hacía estaba mal. Y algo que quiero contar, que creo que no hemos contado, durante todo este tiempo, de estos primeros 6 meses, nosotros orábamos juntos. O sea, no todos los días, porque éramos enamorados y no vivíamos juntos, obviamente, pero lo máximo que podíamos. O sea, nos acercábamos y como una vez pusimos en un reel, de verdad hacíamos lectura con la palabra en el centro, con la Biblia. No sentíamos que hubiera una... estamos hablando de 2 cosas, que uno está en Marte y otro en Júpiter. O sea, cada vez que nosotros orábamos, estábamos súper conectados. O sea, Dios nos hablaba, era increíble esa conexión, ¿no? O sea, y voy a hablarlo de conexión porque no quiero tocar este tema, pero hay distintos tipos de intimidades, ¿no? Así como hay una intimidad sexual, hay una intimidad espiritual. Y nosotros sentíamos esa intimidad espiritual, obviamente no como esposos, sino que es una de enamorados, y esa unión en Cristo cada vez que orábamos. Y era increíble, espérame un momentito, era increíble cómo Dios oraba. Aparte de eso,
él iba a misa y yo iba al culto, ¿no? Y no solo al culto, sino también a noches de oración, no, sí, como que un día completo de oración o algo así que había, ¿te acuerdas? Para sanación. Entonces, nosotros íbamos, o sea, nunca era como que lo que tú estás haciendo está mal, o él tampoco como que te vas a condenar, o sea, hubo un tema de acogida, de apertura desde el comienzo, porque yo sé que en la Iglesia Católica te pueden enseñar que ellos están equivocados, que hay que ver que se quiten las vendas de los ojos y que regresen con la única iglesia, la iglesia madre, no sé. Yo lo sé, pero yo desde muy pequeña, y eso sí es verdad, yo sentí un mensaje de Dios, y estoy siendo bastante vulnerable, que me decía, que me hablaba sobre las iglesias evangélicas, y a mí me dijo, son mi excusa de amor, no la juzgues, desde muy pequeña, ¿no? Y eso era rodeado en medio de lo que me podían haber dicho muchas personas legalistas. Por mi parte, yo comenzaba a aprender cosas de ella que yo tenía por modelo a las iglesias católicas y a los hábitos católicos, como el tema de, por ejemplo, la idolatría, el tema de las imágenes, el tema de los santos y María y todas esas cosas. Yo sentía que las trataban de manera como realmente podemos imaginarlo, ¿no? O como nos las presentaban o como podíamos verlo, ¿no? Con el hijo del vecino, ay, mírense, ¿no? O sea, pero cuando comencé a hablar con ella, yo sentía que decía, pero, o sea, ella tiene una relación con Dios, o sea, ella tiene una relación con Dios y ella no hace esto que yo pensaba que hacían. Y si yo tenía una duda, yo le preguntaba a ella, oye, ¿y por qué eso, no? Y ella me explicaba, bueno, es que para nosotros es así, es así, es así. Y es como que yo, ya, o sea, yo pensaba que era diferente, en verdad. Sí, claro, o sea, es que hay gente que lamentablemente sí lo hace, lo practica de esta manera, pero no es que esté bien, ¿no? Entonces como que cuando yo veía esa autocrítica de ella hacia otras personas o hacia su misma iglesia, yo decía, o sea, ¿qué? O sea, me sacó de cuadro en un primer momento. Entonces comenzaba yo a conocer un poco más de ella. Evidentemente habían cosas que yo no estaba de acuerdo, o mejor dicho, no compartía, ajá, ¿no? Pero, a ver, o sea, el hecho que yo no haga algo no quiere decir de que... Es que... ¿No respetes? No, o sea, es que yo comencé a entender que Dios es más grande que mi mente. O sea... Y viceversa. Comencé a entender de que Dios puede hacer lo que quiera. Por amor y por gracia, puede llamar a la gente de la manera que Él se le da la gana. ¿Me entiendes? O sea, creo que estamos muy estructurados en pensar de que Dios tiene una sola manera de llamar a la gente, y es mediante la palabra. Y si bien es cierto, es importante, evidentemente, porque es como un manual de vida en esta vida, pensamos de que Dios tiene ese límite, pero Dios no tiene límites, o sea, entonces, cuando comenzaba yo a entender y a preguntarlo, ¿y por qué esto? ¿No? Y yo, bueno, o sea, de hecho yo no lo hago así, pero si para ti te funciona y para ti te ayuda a acercarte a la presencia de Dios, está bien, ¿no? O sea, supongo, ¿no? O sea, entonces... Sin embargo... Espera, no terminé. Entonces, yo en verdad es como que yo no entendía, ya, o sea, cuando ya nos comenzaron a decir y me comenzaron a decir a mí, sabes que Ángel, esto no puede ir más, esto no es de Dios, y bueno, ahí pasó algo un poco duro para ambos, un día en específico, decidimos tomarnos un tiempo. Tomarnos un tiempo en orar. Y para mí en verdad también yo era como que, no, este tiempo ya... O sea, claro. O sea, yo también quiero hablar y voy a ser bastante parcial, y sí me gustaría contarlo, porque Ángel y yo no somos cualquiera en cuanto... A ver,
nadie es cualquiera, para Dios todos somos únicos. Pero a lo que me refiero es de que éramos 2 personas que estábamos dentro de la iglesia. O sea, yo, como les comenté, estaba coordinando grupos parroquiales. Mis papás tienen una trayectoria súper larga dentro de la iglesia. Soy bastante conocida. De repente no sé si como mi nombre de Noelia Medrano, pero probablemente sí como la hija de, ¿no? Y Ángel está durante mucho tiempo, en ese momento en otra iglesia, ahorita está en otra iglesia, ¿no? Bueno, ahorita estamos en Australia, esa es otra historia, pero durante mucho tiempo ahí ha estado en los grupos, ha guiado un grupo en su momento, ¿no? Ministerio de Música. Entonces estaba en el Ministerio de Música porque el cantante, ya le he dicho que cante y no quiere cantar, pero, no, sí quiere. Por eso mismo, para nosotros, no solamente era, ay, ya, no importa, en el fondo si me dicen que se convierta o no se convierta, y ese es el motivo por el cual también creamos esto. No solamente es que seas o te consideras parte de una iglesia, sino que verdaderamente congregues, seas de la iglesia y sirvas en la iglesia, ¿no? Es lo importante de ser. Y lo otro que quería comentar es que, por lo mismo, es importante no solamente sentir esta emoción con Dios, sentir eso que se siente bonito, que mientras oras, que Dios te dice, que no sé qué, sino también es importante el estudio, ¿no? Y tanto Ángel como yo teníamos estudio, ¿no? O sea, pero ese estudio a los 2 no nos cegaba o no nos limitaba a tener que cuadricular todo a lo que está ahí, ¿no? Porque así me lo enseñaron, porque tengo que ser obediente, sino que hay momentos en los que la gracia de Dios y la decisión de Dios actúa, ¿no? Y lo podemos ver en distintos momentos a través de Jesucristo, ¿no? Jesucristo con los fariseos. Y no quiero mandarlo a tanto esto, porque no es la intención del podcast. En su momento podrá ser, porque sentimos que también tenemos que nutrirnos más y seguir estudiando completamente. Pero algo que sí nos pasó mucho era, no solamente tiene que ser cuadriculado de una manera, porque la gracia de Dios actúa donde Él quiere. Por eso mismo, y eso es lo que quiero contar, me ha pasado que durante nuestro enamoramiento sí tenía muchas entrevistas, y viceversa, ¿no? Con pastores, que son excelentes para mí. Yo los admiro muchísimo, los quiero muchísimo, los valoro muchísimo, ¿no? Pero como los sacerdotes, como el mismo Papa, son humanos, ¿no? Y pueden también cometer errores. Y había uno que otro que se altera de repente cuando, y voy a ser súper sincera, una mocosa de en ese momento 20 años aproximadamente, 20, 21 años, no le sabe cuadrar que está mal, ¿no? Entonces, habían otros que excelente, pero esta persona, una persona en particular, una pastora en particular, en un momento no le cuadró algo y sí pudo haberme tratado mal, nada extraordinario, pero hubo unas discrepancias de palabras por su parte, no por la mía, por respeto, y que puede pasar, ¿no? O sea, si de verdad estás tan metida dentro de algo, y mi intención siempre fue llevar el mensaje al mundo entero y lo del reino de Dios, y no, vámonos, no que si es acá o no es allá, es llevar el mensaje de Dios, ¿ok? Entonces, pasó esto de acá, ¿no? Entonces, probablemente también te pueda pasar, si estás en esto y estás súper metido dentro de la iglesia y quieres verdaderamente congregar con tu pareja y no solamente pasar por paño de agua fría la relación, te va a pasar entrevistas con pastores y entrevistas con sacerdotes. Sí, de todas maneras, yo también me reuní con sacerdotes muy amables, en verdad, muy caballeros, aunque sabía su postura. De hecho, lo que decía Noelia, ¿no? O sea, lamentablemente a mí nunca me trataron mal por el lado de ella. No puedo decir lo mismo desde mi lado, pero bueno, todo obra para bien para y exacto, en verdad, después de un tiempo de estar alejados, decidimos tomar la relación claro,
decidimos tomar la relación para ya En oración. en oración. No entendíamos por ¿Por qué? O sea, no entendíamos por qué el Señor de alguna manera nos hablaba de que esto realmente era de Él. Pero yo Sí. me sentía muy contrariado, pero decía, pero es que, o sea, ¿qué hago, no? Todo el mundo. Por el tema, obviamente, del yugo desigual y esas cosas, ¿no? Que te dicen que hasta el cansancio, el yugo desigual. Pero, claro, cuando veía en la Biblia, o sea, decían cosas como un creyente con un pagano, y decía, ya, pero es que ella es creyente, porque ella cree en Jesús, ella cree en Dios, y decía, o sea... Hablamos del mismo lenguaje, el mismo Entonces yo decía, pero es que, o sea, aquí está, entonces, ¿por qué me dicen esto, no? O sea, bueno, al final retomamos la relación, fue un proceso igual difícil y bonito, porque seguíamos compartiendo cosas muy bonitas, hasta que, bueno, en algún punto Hasta sí... que Ángel fue valiente, y eso es lo que yo voy a decir y lo que admiro en él muchísimo, porque este enamoramiento no es sencillo. ¿Y por qué seguíamos, no? Entonces, ¿por qué si no era sencillo? ¿Por qué si sufrían tanto? ¿Por qué si todo el mundo los molestaba? ¿Por qué? Porque cuando Ángel y yo estábamos solos, nuestra relación era increíble. O sea, no estoy hablando solamente de las cosas mundanas o de que la pasábamos bien, sino que nuestras oraciones eran a otro nivel. Nuestra intención de servir a Dios eran a otro nivel. O sea, era increíble. Y era algo que cumplía todo lo que yo quería en mi vida. Bien, bueno, tuvimos un pequeño corte porque literal vino una amiga. Es 25, así que obviamente ella está solita aquí, entonces decidimos cortar todo y almorzar con ella. Pero vamos a seguir donde nos quedamos, ¿ya? Sí. Yo creo que en ese momento Ángel fue el más valiente de los dos y tomó una decisión por los dos, ¿no? Que es poder seguir o darle el primer lugar a Dios, ¿no? No teníamos la claridad si lo que estábamos haciendo era lo correcto, era bueno, Dios lo quería o Dios no lo quería, ¿no? Y definitivamente Dios, durante todo este momento en el que estábamos juntos, como vuelvo a repetir, no es que hubiera algo malo, decidimos, principalmente por decisión de Ángel, darnos un tiempo, o no, eso no fue darnos un tiempo. No, fue terminar. directamente, sí. Decidimos terminar, ¿no? Y ahí Ángel les va a contar un poco lo que fue esto para él y lo que fue para mí. Que, o sea, para mí personalmente fue duro. Fue ese terminar con Ángel. Creo que yo soy una persona un poquito más sensible, por ahí los que me conocen un poquito, sí soy un poquito más llorona, aunque no parezca. Pero sí sentí mucho dolor cuando decidimos terminar, pero un dolor de no entiendo por qué esto no funciona si va tan bien. O sea, ¿por qué por terceros tenemos que terminar si hasta en oración sentimos que estamos bien, ¿no? ¿Por qué nos juzgan tanto? ¿Por qué hay tanto dolor? Y terminamos. Sí, o sea, yo principalmente dije, le dije al Señor esto, ¿no? A ver, si tú quieres que termine esto, dímelo de alguna manera. Él me contestó y yo aproveché que yo estaba yéndome al otro lado del país a trabajar para dar por confirmada esa respuesta, ¿no? De todas maneras, con mucho dolor, con mucha tristeza, bueno, hablamos, ¿no? Y le dije que había orado, que el Señor me había dicho esto. Y bueno, de repente la gente puede pensar, ay, pero ya ves, o sea,
debieron evitarlo desde antes para evitar que esto pasara, para evitar que tuvieran este problema, pero ya las cosas estaban hechas, ya como se hayan dado, yo sé que el Señor siempre, todo lo que le pasa a un hijo de Dios, todo es para bien. Así sea que hayas tomado una buena o mala decisión, creo que ya las cosas ya estaban hechas. Y particularmente en este momento yo dije, yo no sé si realmente esto sea tu voluntad. Yo creería que sí, pero los terceros, como dice Noelia, que incluyen familiares, personas allegadas a nosotros, asesores, nos decían que esto, digamos que no podía ser, ¿no? Entonces, claro, ya yo a raíz de eso dije, ¿sabes qué? Si no podemos estar juntos, ya no podemos ir para más. Pero lo curioso de todo esto y cómo el Señor obra, y yo no sé si acá, obviamente estoy hablando con mi propia inteligencia, pero yo no sé si el Señor habrá visto en ese momento que realmente estuve dispuesto a hacer las cosas por Él. Pero yo me fui, claro, a trabajar al otro lado del Perú, como a la selva directamente. Y de un tiempo a otro, Noelia estaba yendo al mismo lugar, ¿no? Claro. Bueno, creo que te refieres un poco así como a Abraham, ¿no? Que Dios le dice, mata a tu hijo. Mata a tu hijo. Yo no sé si directamente compararme con Abraham, pero más o menos por ahí va el contexto, ¿no? Yo no sé si realmente el Señor ahora hace una prueba, ¿no? Claro. Pero igual eso también les decimos, ¿no? O sea, algo que se escucha mucho es como que sepárate y si es de Dios van a regresar, ¿no? Y se van a casar. Que bueno, pasó con nosotros, ¿no? Pero a veces también no es malo, ¿no? No es malo el separarse cuando hay esas dudas, principalmente porque es importante cuidar tu corazón y cuidar tu relación con Dios, ¿no? Que si por ahí hay algo de miedo, déjalo que Dios se encargue, ¿no? Y sí, y bueno, durante todo ese tiempo creo que ambos pasamos, ¿no? Cosas bonitas, ¿no? Personalmente, tanto Ángel como yo... Sí, o sea, seguimos nuestras vidas, ¿no? O sea, seguimos nuestras vidas tomando buenas, tomando malas decisiones, ¿no? Sin entrar a detalles. Creo que no viene al caso, al menos ahora. Para otro capítulo. Sí, pero claro, estuvimos nuestra vida normal. Y cuando yo me enteré que Noelia iba a ir, yo, claro, a trabajar en este mismo lugar específicamente. Pero antes de poder llegar ahí, bueno, los dos, sí, como dice Ángel, seguimos con nuestras vidas. Sí, pasaron muchas situaciones, como les mencioné, sí tenía de repente este vacío dentro de mí, esto de no entender por qué sucedía. Y esta frustración, ¿no? Como que esa frustración de algo aquí no está bien, ¿no? O sea, no está bien que esto suceda, pero lo entiendo, ¿no? Y en oración sí pasó, bueno, y no quiero entrar como que tanto a detalle en esto, para otro episodio, porque también tiene que ser un episodio completo, creo, como que todo este momento. Pero a grandes rasgos, sí pasé por un momento en el cual empecé a ir en la iglesia evangélica, principalmente porque Dios me lo dijo. O sea, para nosotros, el flaco, Jesús, Dios, como bien decimos, puede hacer lo que desee. Y dentro de esto fue totalmente que Él me dio una orden, como que no tienes por qué entenderlo, solo hazlo. Y decidí hacerlo, ¿no? Otro episodio, qué es lo que viví ahí, cómo fue, las personas que conocí, ¿no? Cómo me sentí, por qué sí, por qué no, porque por ahí pueden haber personas que pueden tener ciertas dudas.
y lo vamos a hacer ya en otro momento, en otro episodio, para ver esa parte. Pero sí estuve un tiempo, ¿no? Viendo, ¿no? Cómo es la iglesia, ¿no? Y también por qué lo dejé, que es otro momento, ahora hablarlo. Ah, pero eso ya era cuando estábamos casados. Sí, o sea, sí, no, sí. ahorita no, Sí, pero... sí. Pero de hecho, claro, ella pasó por su proceso, yo también pasé por el mío. Y cuando yo me enteré, claro, que Noel iba a venir, en un principio no quería, porque no quería volver a lo mismo, pues no, o sea, no quería que se vuelva a lo mismo, sabía, evidentemente me gustaba, o sea, sabía que donde ella vaya siempre me va a gustar, siempre me iba a parecer la mujer tierna, la mujer con la que estuve, ¿no? Muy interesante, conversaciones muy bonitas acerca de Dios y todo ello. Entonces, no quería que haya ese riesgo otra vez porque evidentemente, ¿no? O sea, no quería exponernos otra vez a herirnos. Entonces, pero sin embargo, o sea, cómo funciona el Señor, no tengo idea. Pero ella justo fue a trabajar, a pesar que tenemos carreras totalmente distintas, o sea, Pero, que no tienen nada que ver. sí, pero a este centro entraste a trabajar porque fuiste por mí. Claro, ala, pero ¿qué? ¿Retrocedemos? No, ya no retroceder. Ah, cortito, o sea, ella estudia veterinaria y ella necesitaba ¿Hace mis prácticas? hacer sus prácticas, sí, hacer sus prácticas en En algún sitio de Costa, la selva. Sierra, Selva. Ajá. Entonces, en de la selva fuimos juntos a este lugar que es un centro de rescate que se llama Taricaya Eco Reserve. Nada de Es que publicidad. Pero bueno, como- la amamos y le hacemos publicidad donde vayamos. Así Exacto, que es como nuestra segunda casa. No sé, de repente ahí vamos a poner los links por favor. de Taricaya, que es un lugar espectacular. Pero bueno, Y fue parte de nuestra historia totalmente. Totalmente, claro, ahí ya decidimos juntarnos y quedarnos, entonces los queremos mucho, un saludo muy grande. Entonces, a este sitio, yo fui al lugar donde hice prácticas y se da la posibilidad de que pueda hacer ya mis prácticas, o sea, había hecho preprofesionales y mis prácticas profesionales que tenía que hacer para poder tener mi título. Entonces, había una continuidad, me dieron esa posibilidad de ir, era un lugar en el que, en fin, por varias situaciones eran pros, ¿no? Y mi familia me dijo, o sea, ¿por qué no? Si es algo que también te gusta. Solo que el único contra que había era que Ángel García estaba ahí. Claro, yo conocí este lugar por ella, como bien dice, pero este lugar necesitaba una línea gráfica, pues, ¿no? Y Él estaba trabajar como diseñador. trabajar redes sociales, entonces yo entré como community manager. Claro, community manager. Y como, claro, como creador de contenido y esas cosas. Y desde el logo, porque Todo. se tenía que crear todo desde el principio, entonces... Y yo iba a la parte Y veterinaria. ella iba a ir a la parte veterinaria, ¿no? Son dos áreas distintas, pero obviamente es la misma empresa, en esa misma empresa se vive, entonces era vernos siempre. Entonces yo, claro, no quería que venga, pero dije, bueno, ya, o sea... Y claro, obviamente vino ella y en algún primer momento evidentemente es como un poco tenso, ¿no? Un poco, no sé si incómodo, pero un poco tenso. Sí, total, fue bastante tenso. Intentábamos ser amigos porque fuimos amigos mucho tiempo, ¿no? Bueno. Y y igual había esa atracción, pero ahí pasa algo bastante interesante para mí, ¿no? Y yo veo a un Ángel un poco alejado de Dios, un poco herido con la vida. Sí, cansado, porque yo no sé si yo habré sido el único, pero a esta etapa ya, a ese momento, ese punto de mi vida, o sea, es como que ya estar yendo de como que de fracaso en fracaso a nivel emocional, sentimental, Claro, ¿no? sentimental. Ya te cansa y esperas en el Señor, esperas en el Señor y esperas en el Señor y puta nada, pues no. Entonces, claro. Entonces es como que, claro, Noelia me encuentra y me encuentra un poco alejado del Señor por las distracciones del Del lugar. mundo, del lugar, ¿no? Entonces... Y
Y yo personalmente encontré no solamente una persona, sino una persona que no era la que yo había conocido. O sea, no tampoco como que cosas wow, tan malas, pero no era, o sea, no era su esencia de ángel. Entonces, igual había un cariño, porque eso siempre dijimos, ¿no? O sea, a pesar de terminar, vamos a ser amigos, donde nos encontremos, llevemos una bonita relación, una bonita amistad, porque somos dos personas que nos queríamos mucho. Entonces, yo lo vi así y dije, esto igual no es él, ¿no? Entonces, empezamos o sea, porque yo le propuse, le dije, ¿quieres orar? O sea, porque dentro de todo este lugar no sabemos mucho los demás, porque es un lugar de trabajo y a veces no siempre sabes, pero éramos dos cristianos dentro de esta empresa, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿qué te parece si nos empezamos a juntar a orar, ¿no? Y así es como que nuevamente empezamos a unirnos, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no? Y obviamente Dios empezó a sanar cosas en estos momentos de oración que tuvimos, en estos momentos de unión. No, pero inclusive, bueno, es que este periodo fue un toque largo, o sea, no fue tan así. Un año. Yo creo que se fue un poco más, porque yo iba y venía, o sea, de Lima puede ser. a Puerto Maldonado, y nos encontrábamos y volvíamos a alejar. Se volvió bastante un poco turbio, o sea, tóxico, porque no sabíamos qué hacer. Y era todo por negarnos a estar juntos. Exacto, o sea, los dos era como que nos acercábamos, orábamos, nos juntábamos por Dios, nos llevábamos súper bien juntos, volvíamos a estar bien y luego era como que, pero no podemos estar juntos. Exacto, o sea, por más que quiera, no puedo estar con él. Exacto. ¿No? Y él pensaba lo mismo. ¿Y por qué? Y entre nuestra cabeza era por escuchar las voces de terceros. Sí, o sea, tener todo el tiempo acá a familia, lo que dijimos, ¿no? Director, entonces eso pasó durante bastante tiempo. O sea, claro, entonces hubo un punto en el que ya yo dije, pues no, mira, Noelia, no sé qué estamos haciendo, esto ya se vuelve otra vuelta, se pone así, asá. Pero luego yo realmente tuve nuevamente que volver a reconciliarme en ese sentido con el Señor, ¿no? A aceptar su voluntad. Y creo que eso fue el punto de quiebre, ¿no? Que yo dije, por mis fuerzas voy a hacer todo mal. O sea, por mis fuerzas voy a hacer todo mal, porque ya lo estaba haciendo mal y con mis fuerzas y con mi necedad, ¿cómo se llama? Sí, lo iba a hacer todo peor, ¿no? Entonces, Noelia, hubo un punto en el que yo sí tomé la decisión, claro, nuevamente de decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar con ella, ¿no? O sea, Dios mío, hablé con el Señor, ¿no? O sea, tanto de esto, esto está mal. Yo también no me sentía bien, ella tampoco, entonces... Pero me volví a acercar a ella, pero no con la intención de ser pareja una última vez, sino quiero su amistad. O sea, quiero ser su amigo, ¿no? Quiero... pero a ver, y esto no quiero que sirva de ejemplo para que tú, si estás viendo esto y tengas una relación tóxica con una persona, que esto no sea tu excusa para realmente hacer lo que el Señor te está diciendo que no hagas. Nuestro contexto, y siempre hemos puesto desde el principio esta base en este podcast, nuestro contexto, el Señor trata a todos de manera particular. Y así como trató a Noelia por su lado y a mí por mi lado y a nosotros juntos, y nos sigue tratando, no es lo mismo nuestra relación que tu relación o las cosas que tú puedas estar pasando. Este podcast solamente es a nivel de experiencia en cómo se fueron dando las cosas. Sin embargo, queremos que esto sea un testimonio para que sepan de que definitivamente no es sencillo. No ha sido ni bueno, es que ahora es totalmente distinto. Sí, ahora es totalmente. Ahora es distinto, pero no ha sido fácil, ¿no? Y siendo Noelia y siendo yo personas entregadas al Señor,
O sea, imagínate que tú eres una persona entregada al Señor, pero la persona que La quieres otra. estar, la otra persona no, digamos que está a tu nivel espiritual en el sentido de tener una relación con el Señor, es que ni siquiera lo intentes, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera pienses en que, a mí me puede pasar lo mismo o algo así, porque... O algo que también es cierto, que pasó en el tiempo que nosotros nos alejamos y cuando estábamos luchando por no estar juntos, es que cuando nosotros regresamos o ya empezamos a ver a la otra persona, y eso sí es muy importante, amar a la otra persona por lo que es, no por lo que quiero o pienso que puede convertirse. Exacto. ¿No? Porque yo en ese momento dejé de pelear conmigo misma o con él involuntariamente sin que él sepa, ¿no? Porque él tenía que ser católico o viceversa, ¿no? O él dejó de decir como que ella tiene que ser evangélica, ¿no? Creo que algo que sí pasó fue que cuando nosotros regresamos yo amo a Ángel como tal, con sus virtudes, con sus defectos, evangélico, cristiano. No lo amo porque probablemente de acá a un año yo le voy a hablar y le voy a hacer que empiece a rezar en chapitas, que al santo, a la Virgen María, al rosario, no sé. Y que ya va a ser católico. No. Yo es totalmente así. Y si Dios quiere hacer algún plan con él, así me parece descabellado a mí, es su relación con Dios. Y en eso no me puedo meter. Y sí, o sea, a grandes rasgos esa es la historia, o sea, no pretendemos, en primer lugar no pretendemos exponer nuestra vida como que si fuera, como que para que ustedes la tomen de ejemplo. O la sigan. O la sigan, porque o sea, lo que queremos es que tu relación con el Señor sea tuya. Quiero decir, las personas pueden ayudarte y las personas creo que en nuestro caso tuvieron la mejor intención de poder guiarnos y ayudarnos y que, Sí. y que evidentemente Buscaban no... lo mejor para nosotros. Exacto, o sea, buscaban lo mejor y que no sufriéramos. Pero las cosas en nuestro caso en particular se presentaban de una manera muy distinta. Y eran hasta muy sobrenaturales, lo puedo decir. Sí, o sea, totalmente. Ya era la mano de Dios que por donde buscaras, entendieras, o sea, te hacía entender de que los quiero juntos. Y hasta a nosotros nos costó entender, o sea, por lo menos a mí, a pesar de que podía estar enamorada de él, es muy distinto que te guste mucho una persona y otra cosa que Dios quiere que tú estés con esa persona, ¿no? Y nos costó, creo que hasta nosotros entender que Dios quería esto. Totalmente. Sí. Y mucho más que Dios quiere este podcast. Porque... O sea, este proyecto no tiene una semana de pensarlo ni de orarlo. Años. O sea, tiene años. Tiene años, inclusive desde, podría decir... ¿Que nos casamos? Desde que nos casamos y ya llevamos 5 años y nos vamos para el 6º año. No. Nos vamos en 5 de marzo. No, nos vamos para, perdón. Nos vamos, pero ya pensaba, claro, en mayo, ¿no? No, sí. Sí, o sea, ya vamos a cumplir 5 años juntos. Y la verdad es que aún así ha sido muy difícil sacar esto, sobre todo por la exposición y todo lo que voy a recibir, ¿no? O sea, realmente estamos expuestos a que tanto del lado de ella, pero yo soy honesto conmigo mismo y yo sé que por mi lado es mucho más, pero estamos realmente exponiéndonos al hate, que es bastante tóxico en redes sociales y sobre todo de cristianos evangélicos es peor, o sea, es... La típica frase, ¿no? Es horrible. El peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Sí, o sea, y lo veo hasta en prédicas o en
personas que publican cosas más ligeras inclusive, de que si armar un arbolito de Navidad es pecado, es no es pecado pecado. o no. O sea, ahí nomás ya hay un hate que tú dices, Dios mío, o sea, qué gente para no hacer nada, brother. O sea, es que no hacen nada para para ponerte a discutir que el árbol es de Satanás o que si es de no sé qué cosa. Entonces, yo sé que nos estamos exponiendo a esto y queremos compartirte con mucho cariño o compartirles con mucho cariño este testimonio, no desde el ejemplo como que si esto te fue o les fuera a pasar a ustedes O también. inclusive a otras parejas, ¿no? Que nos han escrito como si esto fuera el camino para todas las parejas que ahorita están de enamorados. O sea, no. O sea, algo que sí les voy a decir es que siempre busquen hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y a nosotros jamás se nos pasó por la mente que esta era la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros dejamos de luchar por lo que queríamos, nos casamos así. Hasta una pandemia nos mandó para casarnos. O sea, Sí, obviamente no entendemos la pandemia, entendemos que fue feo, que hubieron muchas muertes, que hubo mucho miedo. No es eso, no estoy queriendo minimizarlo. Pero la pandemia ayudó a que nuestro matrimonio fuera mucho más sencillo, ¿no? Sí, o sea, ya es fácil, No, vamos a hacer, o sea, de hecho, un capítulo que diga nuestro matrimonio, porque es otra historia. Sí, o sea, pero de todas maneras, o sea, yo un día tuve esa convicción. O sea, yo no sé gente, pero yo no sé si los que se han casado ya y están viendo esto, o los que están por casarse y ya se comprometieron, tuvieron o están pensando esa afirmación, esa convicción en su corazón, en su alma, en su espíritu, como quieran llamarlo, pero dentro de sí, en decir, yo quiero a esta mujer para mi vida. Entonces, cuando yo sentí eso, yo en ese momento, ni siquiera ya en ese momento no estaba trabajando para esta empresa, este centro de rescate. Tenía unos ahorritos nada más. Y yo le dije a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Me quiero comprometer. Yo le voy a pedir para que sea mi esposa. Y bueno, mi mamá en ese sentido me apoyó. Me dijo, bueno, hijo, mira, si es lo que tú en tu corazón, ¿no? Y en tu relación con el Señor es lo que tú sientes, ya pues, ¿no? Y yo, con lo que tenía así, sin trabajo, o sea, yo no sabía qué iba a pasar después, pero le compré un anillo y bueno, y nos comprometimos, ¿no? Pero es otra historia. Y vamos a contar cómo fue todo nuestro compromiso. Y creo que más que, o sea, sí, el compromiso, o ser comprometidos, que eso es otra historión. O sea, cómo nos llegamos a casar, cómo hicieron lo de la boda y cómo todo, como el pastor, como el sacerdote, todo que eso fue un historión, es un historión. Esto es un poquito de lo que nosotros le queríamos decir. Y primero, creo que lo que me queda claro es que no somos perfectos. Hemos cometido muchísimos errores durante todo este tiempo en esta relación, a pesar de que buscábamos hacer el bien por el otro, ¿no? Y que eso es el amor, ¿no? Dos, que si estás pasando algo parecido, la oración sea tu escudo, sea tu lugar de refugio, sea lo que tienes que hacer más. O sea, algo que siempre decimos es, si eres una relación de dos católicos, de dos evangélicos, tienes que orar, sí es cierto, pero si estás en esto, tienes que orar más. Tienes que cansarte de orar, aunque nunca deberías cansarte de orar, porque va a haber muchas dudas, muchos miedos, muchas cosas, ¿no? Y tercero es que tienes que empezar a tener esa afinidad, a poder escuchar la voz de Dios y su voluntad,
algo que yo recuerdo mucho era que cuando a veces nosotros no queríamos las cosas, siempre nos venía esta cita bíblica de, para los hombres no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Y era como que, ya, ¿qué más? O sea, ya dejen de pelear por no estar juntos, ya, Sí, ya está. Y bueno, el Señor usó circunstancias, usó momentos, usó los procesos de Noelia, usó mis procesos para poder juntarnos de manera ya definitiva Sí. y poder llegar a casarnos, ¿no? Entonces, pero claro, eso ya es para otro capítulo, pero de todas maneras yo en todo este proceso puedo ver desde mi lado, hablando desde mi lado, cómo la misma iglesia que está demandada a actuar y de alguna manera a responder con gracia y con amor y misericordia, cómo realmente la iglesia puede hacer daño, ¿no? Yo, o sea, particularmente no sigo a una iglesia en el sentido de que si la iglesia está puesta por hombres y yo sé que los hombres son falibles, o sea, no hay ninguna iglesia perfecta y Se pueden equivocar. no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Yo sigo a Cristo y por eso es que yo decido y me mantengo en mi fe. Pero realmente es increíble ver cómo personas que están llamadas justamente a que actuar en misericordia, en gracia y amor, que es como Dios, Jesús nos enseñó, realmente puede al final terminarte lastimando, ¿no? Y eso es como que ya parte para el siguiente video de nuestro matrimonio, que ha sido igual, sí, un poco fregado. Pero bueno, como dijo Noelia, o sea, el Señor acomodó todo, e inclusive usó este momento tan tenso para el mundo que fue la pandemia, para que las cosas ya realmente... No spoilees del otro. Sí, para que las cosas se dieran, ¿no? Entonces... Pero nada, eso, o sea... Pero ojo, a pesar de que creemos de que en la iglesia es falible, congreguen, o sea, amen la iglesia, perseveren en una iglesia. No es que sean ustedes por el mundo con Cristo, porque nosotros creemos en la iglesia. A pesar de que es falible, de que puede equivocarse, que está hecho por humanos, y todo eso, congreguen en la iglesia, ¿no? Sí, o sea, yo particularmente pienso... Señor, venció. Yo particularmente pienso eso, o sea, la iglesia no está compuesta por santos, pues. O sea, están personas que están en camino a la santidad. Están buscando, exacto. Y realmente, para mí, una madurez espiritual es saber que efectivamente hay gente y que la iglesia que deberían congregar en algún sitio porque la unidad en Cristo con las demás personas y la iglesia está compuesta por personas y el Señor nos llama a participar en ella, pero también es de maduros hacer una autocrítica, pues, ¿no? O sea, Por favor. y yo sí sé de qué pie cojea mi iglesia, Y yo la mía. ¿no? Entonces, de repente ya en otro video también inclusive hablaremos de eso, ¿no? Pero con invitados de repente. Con invitados quizás, ojalá, ¿no? No sé, porque estoy más random. Pero a grandes rasgos, chicos, esa es nuestra historia. Lo que queremos, en resumen, sacar de todo esto es la relación que tienes tú con el Señor es tuya. Siempre vela tú por agradarle al Señor, ¿no? Y efectivamente, escucha a las personas que te aman, escucha a las personas que te quieren y que quieren lo mejor para ti. Pero la relación con el Señor es tuya y nada, si tú tienes la convicción de algo, a ver, Jesús tuvo la convicción de venir, de hablarnos de su palabra
y de muchas veces oponerse a lo que decían en esa época las leyes, ¿no? Y era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, y por eso lo mataron. Entonces, yo particularmente te diría, sujétate bien del Señor, busca su voluntad para tu vida y sobre todo, no sé, sé fiel. Claro. Sé fiel a Él. O sea, igual lo que yo diría es que si la voluntad de Dios es algo, se va a dar. Si tú te pones tus pies y le dices, Señor, quiero hacer tu voluntad, aquí estoy, tienes mi cuerpo, tienes mi voz, tienes mi cuerpo entero, haz con él lo que quieras, Dios lo va a hacer, ¿no? Y dejemos de pelear por lo que creemos que puede ser la voluntad de Dios o lo que no creemos que es la voluntad de Dios, porque los planes de Dios no son los nuestros, ¿no? Entonces, como en nuestro caso, cuando nosotros dejamos de pelear totalmente, nos casamos así, a pesar de una pandemia, ¿no? Entonces, creo que eso, nada, igual, ¿qué les pareció? Por ahí escriban en los comentarios si te ha resonado alguna parte de la iglesia, como pareja, como enamorado, porque también tenemos una vida muy normal, ¿no? Muy cotidiana, en la típica de nuestras salidas y de todo eso, porque tampoco queremos vernos como que los más santos, los más dignos, los más... No lo todo. somos. Y yo principalmente... Ninguno. O sea, bueno, o sea, es que no, yo hablando de mí, o sea, soy una persona que falla constantemente, ¿no? Y justamente creo hoy por hoy en la gracia que el Señor vino a ofrecernos y que está por encima de la ley. Entonces, yo creo en eso, por eso es que estoy acá, porque yo no soy digno, pero el Señor en su sacrificio me hizo digno, y por eso es que hoy por hoy podamos dar fe y testimonio de que una vida en el Señor es ganancia. Así que nada, si tú de alguna manera has pasado o estás pasando por esto, no sé, de repente coméntanos lo que quieras en la cajita de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales para de repente que puedas, no sé, saber algunos tips o cositas que nosotros a veces publicamos, a veces... lo que quieras saber. Exacto, o sea... Igual, apóyanos, suscríbete, dale like y que... Nada, queremos llevar esto que puede ser muy controversial, pero Dios nos lo está diciendo hace tiempo. Y no lo creíamos, pero ya es muy evidente que Dios lo quiere. Yo me negaba. Yo tengo que ser honesto. Yo me negaba y Noelia estuvo como que no es insistiéndome, pero siempre me decía, yo siento que debemos hacer algo con esto. Siento que el Señor me está diciendo esto. Y yo, más que no creer que mejor dicho, sí, yo no creía que esto era algo malo. Yo no actuaba por miedo, por temor, ¿no? Porque yo no creía que estaba haciendo algo malo. Yo no creo que estoy haciendo algo malo. Yo no creo, y ya poniendo palabras de mi psicóloga, no estoy haciendo nada malo, simplemente es miedo, simplemente era miedo. Pero aquí estoy porque justamente tengo esa convicción y aquí estamos y vamos a seguir hasta donde el Señor quiera. Así que nada, mi amor, gracias, te amo mucho y nuevamente suscríbanse. Suscríbanse y ya nos vemos al siguiente capítulo de Bienaventurados. Síguenos en nuestras redes sociales. Así que, chao, nos vemos. Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!